tan individualista como en el que vivimos hoy, poco estamos dispuestos a aceptar que un castigo sea colectivo, como muchos hoy de hecho acusan a nuestra economía por esta supuesta falla. Por ejemplo, las ganancias se privatizan y las pérdidas se socializan. Es por esto que estamos poco dispuestos a aceptar cargas de tipo social. Ciertamente en la Biblia tenemos un formato de trabajo muy diferente al que hoy quisiéramos vivir. En la economía divina hay una relación muy especial entre los hombres y entre Dios, donde nosotros podemos ver cómo Dios se relaciona con su pueblo a través de grupos sociales, es decir, no solamente a través de individuos. Pensemos por un momento en Israel. Cuando David censó al pueblo, cuando el rey David censó al pueblo, Dios castigó a David enviando una plaga al pueblo, no a David. Dice segundo de Samuel, capítulo 24, que Dios envió una peste desde Dan hasta Beerseba y murieron 70,000 hombres por el pecado de David. Es decir, que por uno se castigó a muchos. Regresemos un poco más el tiempo, antes de los reyes, el tiempo de los reyes, cuando Israel recién entraba en la tierra prometida, de mano de Josué. En Josué 7 se narra cómo un hombre llamado Acán tomó un botín, una guerra del cual no debía tomar, que era un manto babilónico, y lo escondió en su casa. Entonces Israel, cuando sale a la próxima batalla contra el pueblo de Ai, Israel pierde la batalla y matan a 36 hombres en la batalla. Y Josué tiene la misma actitud de este, ¿no? Hay un desconsuelo, y preguntándole a Dios por qué había sido, fue debido a que Acán había contaminado espiritualmente al pueblo con este manto que había escondido. Por el pecado de Acán murieron 36 personas. En este sentido es muy fácil enojarse con David o con Acán, porque por David murió una multitud y por Acán también murió un número de personas significativo. Muchas personas fueron afectadas por el pecado de estos dos hombres. Hombres que seguramente ni siquiera tenían noción de lo que había sucedido. Seguramente ni conocieron a Acán, ni estaban conscientes del censo que había hecho David. E incluso estas historias no solamente no podían causarnos malestar con David y con Acán, sino malestar incluso contra Dios, porque al final de cuentas Dios fue quien envió el castigo contra el pueblo. Se supone que la Biblia nos dice que, por ejemplo, Dios no castigará a los hijos por los pecados de los padres. Entonces, ¿por qué Dios ha hecho esto? Y estos solo son dos ejemplos de muchos ejemplos que encontramos en la Biblia. Pero tal vez este texto nos ayude a responder esta y otras preguntas acerca del juicio colectivo de Dios. Acompáñenme a capítulo 9 de Esdras. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones. El capítulo entero anterior de Esdras fue dedicado solamente a la preparación para salir de Babilonia a Jerusalén. O sea, del lugar del destierro a la tierra prometida, del lugar del castigo a la tierra de la recompensa, del lugar de la adoración idolátrica al lugar de la presencia de Dios. Llegaron de Babilonia a Jerusalén y llegaron y se asentaron y entregaron la encomienda y la ofrecieron a las personas que debían ofrecerlas. Y tomaron una parte y la sacrificaron, y comentábamos que habían hecho un sacrificio de expiación, y esos sacrificios de expiación son por aquellos pecados que se cometieron inconscientemente, por no haber sacrificado a tiempo. Esos eran los sacrificios de los pecados de expiación. Y ahí termina el capítulo 8 de Esdras. Y parece que todo está bien, pero como suele pasar en cualquier vida, todo está bien hasta que deja de estar bien.
nuestra vida hay un momento de tranquilidad hasta que algo se pone mal. Como suele pasar, nada es tan ideal como fantaseamos. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Recuerden que en el capítulo 7, espero que se recuerden del capítulo 7, el capítulo 7 nos dio un resumen del viaje. Y en el capítulo 10, que es el siguiente capítulo, nos cuenta la fecha de esta situación. O sea, si comparamos el capítulo 7, versículo 9, con el capítulo 10, versículo 9, y hacemos las cuentas, podemos darnos cuenta que entre el día de la llegada de Israel y el día de este problema han pasado por lo menos, más o menos, 4 meses. Desde que llegaron hasta el día de esta situación han pasado aproximadamente 4 meses. Esdras nos narra cómo los príncipes de Israel se le acercan y le confiesan sus pecados. A veces damos muchas cosas por sentado cuando leemos la lectura, ¿no? Pero recordemos que ya había un grupo de israelitas que había llegado en un primer viaje a reconstruir el templo, y que esta situación de Esdras es más o menos 80 años después de este primer grupo, con Zorobabel. Y ya estaban asentados y ya habían sacerdotes ministrando y levitas en el templo, y la vida de Israel ya corría. Y de repente llega Esdras, alguien desconocido para el pueblo, y parece que tiene una autoridad. Porque ¿de qué cuenta se le acercan los príncipes a confesarle sus pecados? Ya había un sumo sacerdote en el templo, ya habían autoridades en Israel. De alguna forma, Esdras tiene esta autoridad de su carácter. Hay personas que tienen solamente por su carácter, su presencia, un tipo de autoridad, y Esdras era un hombre preparado, al punto de que apenas está 4 meses en Israel y los príncipes, los gobernantes de Israel llegan a confesar sus pecados a él. El pueblo de Israel, los sacerdotes y los levitas, en otras palabras, todos en Israel. Y los príncipes hacen esto. Vean que los príncipes les dicen el pueblo, los levitas y los sacerdotes. Eso hacen los gobernantes, así les dicen. Los príncipes hacen esto para enfatizar que hasta los que se suponen debían guardar la ley, como los levitas y los sacerdotes, están pecando contra Dios de una forma grosera y grotesca. Los príncipes y los gobernantes llegaron y le dijeron: los sacerdotes, los levitas y el pueblo han pecado contra Dios. Como quien dice, hasta los más espirituales han pecado contra Dios. ¿Cómo pecaron? El pueblo y los líderes espirituales se casaron con cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Se casaron con ellos. Y hacen conforme a sus abominaciones. O sea, hacen cosas grotescas delante de Dios. Y esto es interesante porque recién terminamos nuestra serie de Ruth. Y Ruth era moabita. O sea, Ruth, ahorita vamos a leer Éxodo 34. Y los moabitas estaban acá. Pero la gloria de Ruth es que acepta a Jehová como su Dios. Y la vergüenza de Israel es que los moabitas y todos estos pueblos cambiaron el corazón de los israelitas. Realmente, una nota histórica, realmente todos estos pueblos que se narran acá ya no existían. En este momento ya no existen los cananeos, los heteos, los fereceos, los jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos. Ya no existen. Cuando llegó, vamos a retroceder un poquito. Cuando llegó Asiria a Canaán, cuando todavía estaba el reino de Israel, mucho antes de la deportación a Babilonia, el primer imperio conquistador es Asiria. Y se recuerdan que el reino estaba dividido en dos: el reino del norte y el reino del sur. En el reino del norte, Israel, y el reino del sur, Judá. El reino del sur gobernado por los descendientes de David, y el reino del norte, descendientes varios, ¿no? Había violencia en todo eso y usurpaban el trono constantemente. Bueno, entonces la primera conquista que llega es Asiria, y Asiria destruyó Israel del norte. Es decir, destruyó a las 10 tribus que habitaban en Israel. Se salvaron, solamente de estas 10 tribus se salvaron los que habían migrado a Judá.
Yo no sé si recuerdan en Esdras 2, cuando leímos aquella gran lista, allá habían personas que eran de las 10 tribus, pero eran de las 10 tribus que regresaron, que fueron a Judá. En el tiempo de Jeroboam, cuando Jeroboam empezó a edificar altares, hubo una migración. Entonces, en ese tiempo recibieron la conquista, y la política de Asiria, y lo menciono por esto, porque la política conquistadora de Asiria era tomar a los pueblos y llevarlos a todos los lugares en los cuales estaba conquistando. Y donde conquistaba, los tomaba y los mezclaba. Así los deportaba. ¿Por qué hacía esto Asiria? Porque el principal problema de los imperios era luchar contra las rebeliones. Y las rebeliones siempre eran nacionalistas. O sea, voy a recuperar mi tierra, mi nación, mi religión, mis costumbres en contra de estos. ¿Qué pasa si los mezclan? Ya no hay identidad nacional. Ahora son asirios. E incluso dejaban a sus hombres ahí para que se mezclaran también. Y esa fue la política. Por eso se pierde las 10 tribus del norte. Porque se mezclan. Y se mezclan con los asirios, con los jebuseos, con los amorreos, con los moabitas, con los amorreos, todos ellos. Con todos ellos se mezclaron. Entonces, realmente ya no existía Israel. ¿Quiénes existían entonces? Los samaritanos. Los que habitaron esa parte se llaman samaritanos. Es la mezcla de los heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios, amorreos e israelitas. Por eso en los tiempos de Jesús consideraban a Samaria impuro. Galilea estaba en el norte. Esto no está en mi sermón, pero se los comento. Galilea estaba en el norte en los tiempos de Jesús. Y Judea estaba en el sur, en Israel. Y en el medio estaba Samaria. Y los israelitas, para ir al templo, preferían rodear Samaria para no tocar esa tierra impura, porque los consideraban israelitas ilegítimos. De hecho, los samaritanos son una religión hoy. Yo no sé, yo creo que ya se los había comentado. Los samaritanos es otra religión, y hasta si ustedes leen los textos, cambian las frases y dicen que los 10 mandamientos están enfatizados no en Jerusalén. Bueno, o la ley está enfatizada no en Jerusalén, sino en Gerizim, porque para ellos es el lugar legítimo de adoración. Bueno, entonces ellos se consideraban a sí mismos los herederos verdaderos de Israel, de la religión de Israel. Y de ahí la pelea. ¿Cómo inicia la pelea? Inicia al principio de Esdras, con Zorobabel. Llega Zorobabel con todo el pueblo. Aquellos que se habían mantenido puros en Judá, cuando estaban en Babilonia, se mantuvieron juntos y no perdieron su linaje ni su religión. Y cuando llegan en el primer viaje a construir el templo, ¿se recuerdan? Esto lo leímos al principio de Esdras. Llegan los samaritanos y le dicen: nosotros queremos construir el templo con ustedes. Y dijo Zorobabel que suba. Ustedes y yo somos diferentes. Ustedes una religión, nosotros otra religión. Y se enojaron. Y los samaritanos entorpecieron el trabajo del templo. Y pusieron varios recursos legales con Ciro y con Darío para que no construyeran el templo. Y de ahí viene la disputa entre los judíos y los samaritanos. Por eso no quisiera que cuando leamos los evangelios fuéramos tan mezquinos con Israel. Por ejemplo, la parábola del samaritano. Los samaritanos estaban en guerra con Israel. O sea, ese odio era mutuo. Por esto mismo. Entonces, ahora que viene Judá, esta segunda ola de habitantes de Judá, llega Esdras con sus hermanos puros. De repente llega un Israel que había llegado hace muchos años con Zorobabel y se estaban casando con los samaritanos. Y vean la gravedad del problema. Y están haciendo las abominaciones de los samaritanos. Ellos ya tenían otra religión.
Zorobabel no había permitido que eso pasara hace muchos años. Este problema, a pesar de que había sido tratado de resolver hace 80 años, con el tiempo las autoridades no habían podido lidiar con esto. Pero ellos habían sido israelitas alguna vez. Los samaritanos alguna vez fueron israelitas puros. Muy probablemente no, Esdras ve un problema con ellos porque no eran tan israelitas. Eran más samaritanos pervertidos. ¿Por qué entonces Esdras le llama fereceos, jebuseos, amorreos? ¿Por qué les llama así? Y no les llama samaritanos. Dice David Byrne: si ahora son llamados cananeos, heteos, etc., es porque el texto quiere hacer eco consciente y deliberadamente de aquellos pasajes del Antiguo Testamento que advierten contra las infidelidades. ¿Qué es lo que está diciendo Paul? Está diciendo, Esdras les llama así porque tenían la religión de sus antepasados y no la religión de los israelitas. Tenían la religión de los cananeos, de los heteos, de los fereceos, jebuseos. Racialmente eran samaritanos, eran mezclas, pero denominacionalmente, religiosamente, eran paganos, eran cananeos. Estas palabras distintas, en estas palabras distintas, Esdras llama a los samaritanos así, porque tienen la religión de sus antepasados paganos, y porque quiere hacer ver a Israel que ellos son aquellos que la ley les prohibía casarse. Esdras los llama así, o bueno, Esdras los describe así, así se les acerca al pueblo también, ¿no? Porque quiere hacer énfasis en que ellos son completamente diferentes. Acompáñenme a Éxodo capítulo 34. Éxodo 34, versículo 11 al 16. Este es Dios. Guarda lo que yo te mando hoy. He aquí yo hecho de delante de tu presencia al amorreo, al cananeo, al heteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Derribaré sus altares y quebraré sus estatuas y cortaré sus imágenes de acera, porque no te has de inclinar a ningún otro Dios, pues Jehová, cuyo nombre es celoso, Dios celoso es. Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra, porque fornicarán en pos de sus dioses, y ofrecerán sacrificio a sus dioses, y te invitarán, y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijos para tus hijos, y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellos. Este pasaje es interesante porque los samaritanos no tenían dioses como los tenían los cananeos. Los cananeos tenían a Acera, a Baal, y tenían un montón. Pero los samaritanos tienen un Dios. Son monoteístas. Y de acuerdo a su religión, el Dios al que ellos adoraban era Jehová. ¿Cuál es el gran asunto entonces? ¿Se recuerdan cuando Jesús tuvo la conversación con la samaritana? ¿Dónde hemos de adorar? ¿En Jerusalén o en Jericín? Y es que en Jericín estaba el altar a Jehová, de ellos. ¿Jesús qué le dice? Nosotros adoramos lo que sabemos. O sea, está en Jerusalén. La adoración correcta está en Jerusalén. No está en Jericín. Y después le dice, pero llegará el tiempo donde ni aquí ni allá. Lo primero que le dice es, ustedes samaritanos están mal. Porque el templo, Dios lo mandó en Jerusalén. Y ahí están los sacrificios. ¿A qué voy con esto? Es que la religión verdadera se trata mucho más que tener ídolos.
Dios es celoso de su adoración. Los samaritanos tenían un corazón sincero y con un corazón sincero se reunían en Gerizim. Pero Dios dijo, es que no es en Gerizim, es en Jerusalén. Allí yo decidí que ahí fuera. ¿Pero por qué no en Gerizim? No importa. Dios no tiene por qué darnos explicaciones ni a nadie. Simplemente Él decidió soberanamente que fuera en Jerusalén. De aquí viene la primera lección. Entonces, en cuanto a nosotros mismos, no se trata de que cualquier persona se llame cristiano. Se trata de un cristiano verdaderamente creyente de Jesucristo, que lo ama y lo adora puramente, que no se anda inventando cosas acerca de la adoración. Dios es celoso de su adoración. Los samaritanos decían, nosotros queremos construir con ustedes. Tampoco es así. No se trata de eso. Y de ahí viene el segundo mandamiento. ¿Qué dice el segundo mandamiento? No te harás imagen ni ninguna semejanza. No, el mandamiento es mucho más que escultura. Es cualquier cosa que tú pienses que sea así como tú crees que debes adorarme. No es así. No imagines, no pienses. Es como yo te digo. Y el matrimonio es una institución, aunque es una institución civil y no religiosa, no significa que no tenga implicaciones espirituales. Porque uno no va solo a la iglesia. O va solo o va acompañado. O va mal acompañado. Y ellos fueron pervertidos espiritualmente por su relación, por esta relación pervertida. Porque no eran verdaderos creyentes. Y ellos lo sabían, Solo a veces los dijo, Jesús se los dijo hace mucho tiempo. Versículo 2. Porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, y la mano de los príncipes y de los gobernadores han sido la primera en cometer este pecado. Miren, ¿quiénes se acercan originalmente? Los príncipes y los gobernadores. Y llegaron a decir los levitas, los sacerdotes y el pueblo. Eso dijeron los príncipes, ¿verdad? Al principio, en versículo 1. Pero Esdras ahora dice que los príncipes y los gobernadores fueron los primeros en mezclarse. O sea, la confesión de los pecados de los príncipes delante de Esdras fue sincera, pero no fue tan sincera, porque parecía que ellos querían minimizar su culpa. Los levitas y los sacerdotes y el pueblo. Y Esdras nos dice ahora, los gobernadores fueron los primeros. O sea, los que se están acercando hoy a confesar sus pecados, ellos fueron quienes iniciaron todo. Después de indagar, Esdras nos revela que ellos llevaban la batuta en la fornicación. Pero nótese la profundidad del pecado. Dice, corrompieron el linaje santo. ¿Cuántos de nosotros miramos a nuestras familias como linaje santo? Se los he dicho repetidas veces. Pablo nos lo dice. Nuestros hijos son santos, apartados, diferentes. Y no solo apartados como quien hace algo para un lado, suyos. Y los hijos de los no creyentes son inmundos. Pero si solo son niños, es que así dice la palabra. Corrompieron su linaje santo, contaminaron sus familias. Sus hijos ya no serían recipientes de la religión verdadera. O sea, la siguiente generación de creyentes ya no sería como la anterior. No podrían dar a conocer el nombre de Dios a la siguiente generación. Porque siempre es más fácil hacer lo malo que hacer lo bueno. Siempre es más fácil. Dado que el matrimonio es un asunto de Dios, donde ha constituido que sean dos los que caminen, muy probablemente, si cae uno, se cae el otro. Es más fácil que los dos se queden
en el piso que uno ayude a levantarse al otro. Hay un dicho que dice que una cadena es tan frágil como su eslabón más débil. Consideren una cadena hecha de hierro, amarrada. Y un eslabón es una cuerda. ¿Dónde se va a romper? En la cuerda. Esa cadena es tan débil como su eslabón más débil. Un matrimonio es tan débil como su integrante más débil. Un matrimonio es tan santo como el cónyuge más débil. Es difícil tener una disciplina en el culto familiar, pero cuando uno, es difícil tenerla siendo los dos santos, siendo los dos piadosos, pero cuando uno no quiere, el culto familiar es casi imposible. Si uno tiene el hábito de orar y el otro no, es más fácil que el que tiene el hábito deje de orar. Si uno tiene el hábito de la lectura de la Biblia y el otro no, es más fácil que el primero pierda su hábito por el otro cónyuge. Y se corrompió la religión verdadera. Si de por sí ya era difícil a Israel guardar la religión verdadera, ahora sería imposible que se habían casado con samaritanos. Por eso nosotros no debemos casarnos, no solo con cristianos, debemos casarnos con verdaderos cristianos. Pero no porque conozcamos el corazón de la persona, porque es imposible. Es imposible que conozcamos el corazón de la persona, pero conocemos su testimonio, sus palabras, sus obras, lo que otros dicen acerca de él, sus obras, sus hábitos. Y para nosotros que ya nos casamos, para bien o para mal, debemos seguir orando por nuestros matrimonios. Porque ¿quién quita que seamos como Ruth? Tal vez nosotros somos los malos en la relación. Y tengamos que ser como Ruth y decirle a Noemí: vamos a hacer la ley, vamos a cumplir la ley de Dios. Y la familia debe ser el semillero de los frutos de los futuros cristianos. Son quienes deben guardar el evangelio a la siguiente generación. Es más probable que un cristiano sea cristiano por sus padres que sea cristiano por una evangelización. Esa ha sido la forma en que Dios ha decidido y que ha preservado su religión. Nuestros hijos nacen en pacto con Dios, son santos, son apartados, pero nosotros debemos cumplir nuestra parte de la responsabilidad al tratarlos así, no como creyentes, como santos, que es algo diferente. Dentro de unos días tendremos nuestros bautizos y muchos de ellos recibirán el bautizo sin conocer a cabalidad cuáles son las implicaciones del bautizo o el evangelio. Pero no deben conocerla. Eventualmente tienen que conocerla y deben ser confrontados. Y para gloria de Dios, también tendremos un par de adolescentes que recibirán el bautismo. Pero tres adolescentes. Y parte de la invitación a los padres era, o es, tienen que tener una conversación con sus hijos y confrontarlos. ¿Cómo confrontarlos? Tú eres de Dios, tú has sido apartado. Este es el momento. ¿Eres tú cristiano? He cumplido yo con mi labor, mi tarea de ser padre, y crees en Cristo. Y entonces los padres de estos adolescentes deberán confrontar a sus hijos, y sus hijos tendrán que verse contra la pared, la espada contra la pared. No hay otra oportunidad. O sea, los padres deben siempre confrontar a sus hijos
y en especial en esta situación de los bautizos. Y para gloria de Dios, les quiero compartir que también ya tengo la confesión de Melanie. Melanie ha hecho una profesión dentro de nuestra familia de fe y recibirá no solamente el bautizo por nosotros como padres, sino por ella misma, por su confesión. Y este es el punto de ser apartados y ser santos. Ellos eventualmente sean confrontados con Dios, por Dios a través de los labios de sus padres, y se vean en la necesidad de confesar sus pecados. El Evangelio confronta y dice: tú eres pecador, pero en Cristo hay salvación. Nuestros hijos son los primeros, es que nuestros hijos son los primeros en recibir las bendiciones de Dios. Reciben el cuidado que ya Dios le da a los padres. Responde las oraciones de los padres. Reciben la provisión gracias a los padres. Así que también deben ser los primeros en confesar a Dios como su Salvador en Jesucristo. Ellos son santos y de ellos es el reino de Dios. Pero también fijémonos en la reacción de Esdras, versículo 3. Cuando oí esto, rasgué mi vestido y mi manto y arranqué pelo de mi cabeza y de mi barba y me senté angustiado en extremo. Este es un hombre desolado, destrozado por el testimonio de los príncipes. Dios había condenado a Israel. Dios había condenado ya a Israel por sus pecados y por eso los había mandado a Babilonia. Y ahora que regresaron, estaban exactamente en la misma condición que originalmente los había llevado a Babilonia. Están otra vez en peligro de volver al castigo. Pero ahora no debían pensar ni por un momento que Dios sería tan condescendiente como lo había sido con sus padres. Ellos ya debían aprender las lecciones de sus padres. El siguiente castigo debía ser mucho más grande. Y eso conmueve a Esdras y rasga sus vestiduras en señal de tristeza, como era la cultura del Antiguo Oriente. Esdras rasga su vestido y rasga su manto. Él no solo agarra la ropa que tiene, sino que rasga la ropa interior que tiene. Ese es su manto. Además dice que arranca cabello de su cabeza y la barba. Yo no sé quién ha leído Nehemías, pero vamos a ver que Nehemías es un poco diferente. No se tortura tanto a sí mismo. Y les recomiendo leer Nehemías, saber cómo reacciona Nehemías. Esdras arranca su cabello y arranca la barba. Y si conocemos la ley de Dios, los judíos tenían expresamente prohibido arrancarse el pelo. Esto está en Deuteronomio 14:1. Pero parece ser un acto de desesperación donde Esdras no arranca todo, sino arranca solo algunas partes suficientes como para mostrar dolor. Esdras conocía la ley, sabía de Deuteronomio 14. Esdras se sentó atónito por lo que estaba pasando y se quedó sentado. Se quedó allí viendo a la nada, pensando en su mente qué había pasado. Versículo 4. Y se me juntaron todos los que tenían las palabras del Dios de Israel a causa de la prevaricación de los del cautiverio, mas yo estuve muy angustiado hasta la hora del sacrificio de la tarde. ¿Quiénes se juntaron con él? ¿Quiénes llegaron a acuerparlo? Dice, todos los que temían a las palabras del Dios de Israel. Dios siempre se guarda un remanente, un grupo de personas fieles a la palabra de Dios, los que habían resistido a la tentación de tomar mujeres u hombres de los pueblos aledaños. Estos se acercaron a él y estuvieron con él, pero Esdras quedó allí. Estaba tan triste, tan molesto, que Esdras quedó allí. Y dice que estuvo desde temprano hasta el sacrificio de la tarde. En la Biblia, todos los días se hacían por lo menos 2 sacrificios: el sacrificio de la mañana y el sacrificio de la tarde, además de todas las ofrendas voluntarias y votivas que los israelitas llevaban
Entonces, bueno, por cierto, este es el mismo ejercicio que hacemos nosotros. La adoración que nosotros tenemos es la del templo, pero nosotros somos el templo. Y nos reunimos en la mañana y nos reunimos en la tarde. Es una de las justificaciones del culto vespertino. Versículo 5. Y a la hora del sacrificio de la tarde me levanté de mi aflicción y habiendo rasgado mi vestido y mi manto me postré de rodillas y extendí mis manos a Jehová mi Dios. Y no vamos a leer la oración, nos vamos a quedar en este momento. Lo que termina, donde terminamos esta idea, es en la actitud de Esdras. Se levanta con dolor, toma sus ropas rotas y se arrodilló a Dios y le adoró a través de una oración. ¿Por qué hizo esto Esdras? Por su pueblo. Esdras lamentó la aflicción de su país hasta el punto de romper algo que no era barato. Eran las ropas. Su ropa era su ropa interior. Su ropa y su manto. Esdras no podía creer que en tan poco tiempo ellos se habían pervertido. Y esta no es una narración en tercera persona. Esdras no está narrando lo que hicieron ellos. No es alguien que está de lejos viendo lo que está pasando. Esdras está narrando su propio dolor. Está narrando en primera persona. Esto nos pasó. Es su dolor, su decepción por su pueblo. Entonces entendemos los juicios colectivos de Dios. La persona egoísta dice, castígame. Pero la persona que entiende su identidad dice, hemos pecado. Si alguien de la familia peca, dice, mi familia ha pecado. Estando yo adentro. ¿Alguien de la iglesia ha pecado? La iglesia donde estoy yo también ha pecado. Mi país ha pecado. Mi nación ha pecado. Y nuestro arrepentimiento debe ser también colectivamente. Nosotros así también deberíamos sentirnos por nuestro país, nuestra nación. Una sociedad con muchos de los peores índices sociales, económicos, humanitarios. Con muchos católicos compartiendo ideas equivocadas y otros cuantos evangélicos corrompiendo la religión. Y muchas más personas que no conocen a Cristo tratando también de hacer su parte en esta sociedad pecaminosa. ¿O ustedes no lamentan a Guatemala? No hay muchas iglesias sanas en nuestro país. ¿Cómo lo sé? No hay una nación transformada. La realidad de nuestro país es que es un pueblo de una religión ritualista y blasfema, como el catolicismo romano, y predicadores de la prosperidad y pastores de las sanidades. Esto es de lamentarse, es de rasgar nuestras ropas y levantar nuestras manos al Señor como hizo Esdras. Porque es nuestra culpa, de todos. ¿O qué hemos hecho para cambiar la situación? Acomodarnos. Tal vez. A veces queremos justicia cuando nos hacen daño, pero no nos responsabilizamos nosotros por el daño a otros. Y las historias del principio pueden sonar muy injustas hasta darnos cuenta que nosotros somos ese mismo pueblo idolátrico que se aleja de Dios. Por lo que deberíamos participar del mismo lamento. Esdras no era diferente a sus hermanos. Como dijo Isaías, el profeta Isaías, yo soy inmundo en medio de un pueblo inmundo. ¿Se recuerdan, no? Presenta delante de Dios, dice, yo soy pecador y vivo con pecadores. Esta debería ser nuestra actitud, dolernos con nuestra nación, dolernos por nuestra nación, incluso cuando ellos
nos desprecien a nosotros. Y aun cuando nuestro pueblo y nación ni siquiera esté arrepentida de corazón. Porque así como el pecado entró al mundo por un hombre, y así se propagó, así como Israel fue condenado por David, así como Israel fue contaminado por Acán, así por Adán se propagó el mundo. Pero así también la salvación ha venido a todos por un hombre. Porque nosotros deberíamos entender esto. Todos también deberíamos rogar para que nuestro pueblo tenga esta misma actitud. En lugar de hablar de castigos sociales y generacionales, que sí merecemos como si no los mereciéramos, deberíamos ver la respuesta en nuestra participación con nuestro pueblo. Porque ni siquiera el mismo Cristo vivió aisladamente, sino que vino a lo suyo, pero lo suyo no lo recibieron. Pero Cristo persistió por su pueblo. Él se lamentó por Corazín, por Betsaida, por Capernaum, porque eran incrédulos. Cristo lloró por Jerusalén, que matas a los profetas. Cristo lamentó la situación del mundo, porque lo clavaron en una cruz. Mataron al autor de la vida. No identificaron al Salvador y al Dios hecho carne, pero Él sí se ha identificado con nosotros. Toma nuestra carne, toma nuestra humanidad, y toma más que eso, toma nuestro pecado y muere como un maldito por nosotros. Cristo, que no tenía razones para lamentarse por un pueblo, Él lo hizo. Esdras era pecador como todos. Isaías era profeta, pero era pecador. Yo soy inmundo, pero vivo con inmundos también. Pero Cristo era santo y dijo: tómame a mí como inmundo y santifícalos a ellos. ¿Y qué pasó cuando hizo esto? El Padre le respondió y le dio vida y lo resucitó de los muertos, y a todos los suyos con él. Cristo ha asumido nuestra humanidad y nuestro pecado y ha rogado al Padre por nuestra salvación, y el Padre le ha respondido. Y nosotros hoy podemos ser parte de este nuevo pueblo que alguna vez fue rebelde, pero hoy tiene un nuevo corazón. Que alguna vez fue un idólatra, pero que hoy tiene la religión verdadera. Que fuimos como los samaritanos, creyendo tener una religión verdadera, rechazábamos a Dios. Así nos llama hoy el Señor a ser parte de su pueblo, y que llamemos a nuestra nación a ser también parte del pueblo de Dios. Guatemala necesita también ese dolor colectivo. Deberíamos orar para que nos suceda como a Esdras, y que el pueblo ruegue para que los cristianos rueguen a Dios para que tenga misericordia de ellos, para que la salvación alcance para mucho más que a nosotros mismos, para que alcance para muchos, para nuestra nación, para nuestra sociedad, nuestra iglesia, nuestra familia, para que todos sean salvos por Él. Oremos. Señor bendito, eres tú quien da el arrepentimiento. No oramos con poca fe al pedirte la salvación de nuestra nación, porque aquí nosotros, un grupo de no más de 30 personas, está rogando por nuestro país. No, Señor, para que cambies nuestras leyes o nuestros gobernantes, no para que restrinjas algunos de los males a través del gobierno, sino para que des a toda la sociedad arrepentimiento y fe. Para que aquellas personas que creen que te adoran a través de rituales o de una religión llena de falsas promesas de riquezas, se arrepientan y se vuelvan a ti.
Y que nuestros gobernantes sean los primeros en admitir, porque ellos son líderes de nuestro pueblo, son nuestras autoridades. Y oramos hoy por ellos, para que se vuelvan a ti de todo su corazón. Y también, Señor, por nuestros sacerdotes y levitas, por los pastores, Señor, y los diáconos, líderes de muchas iglesias que corrompen al pueblo de Dios. Y finalmente por todos aquellos, Señor, que pertenecen a nuestra nación. Llámalo, Señor. Que nuestra oración sea como nuestro antepasado presbiteriano John Knox. Dame a Escocia, danos a Guatemala también. Te lo pedimos porque confiamos en un Dios poderoso, en un sacerdote efectivo, en un rey poderoso, en un profeta mucho mayor que cualquier otro, en Jesucristo el Salvador y Dios, en quien nosotros también confiamos y oramos. Amén.